Pero para mí el reto funcional de la consulta más grande en la actualidad es tomar una decisión en un paciente con un glioma de bajo grado. Los gliomas de alto grado usualmente son secuencias más o menos sencillas, pero los gliomas de bajo grado son retos gigantescos en la actualidad. ¿Por qué se ha vuelto así de complejo? Lo que ustedes ven en la actualidad es esto que tenemos en grueso. La gran mayoría de los gliomas son tumores hipermutados. Eso específicamente para los gliomas de alto grado, y el número de mutaciones que tenemos es más o menos alrededor del 3.5% de una gran cantidad de genes que tenemos que pueden estar alterados en cáncer, que son más o menos alrededor de 20.661, o sea que tenemos más de 500 genes alterados en conjunto que crean red entre ellos, pero de todos ellos hoy en día tenemos una cantidad singular que están alterados en ese segmento de gliomas de bajo grado que nos permiten tomar decisiones. Si ustedes observan, la cantidad de genes mutados por los gliomas de alto grado está más o menos alrededor de 47 mutaciones por megapar de bases, lo que quiere decir más o menos alrededor de 1.5 mutaciones por cada megapar. O sea, es una cosa bien importante, y eso hace que este sea uno de los tumores más difíciles en consenso dentro de la perspectiva genómica. La dinámica de crecimiento de los gliomas perdón, depende muchísimo de sus características genómicas también, y por eso los gliomas de bajo grado tienen características completamente opuestas. Si ustedes observan los gliomas que son 1P19Q, y esto lo sabemos desde hace bastante tiempo, se presentó en ASCO 2013, pero esta información deriva de investigaciones hechas en modelos murinos a final de la década del 2000. Si ustedes observan aquí, los pacientes que tienen 1P19Q positivo tienen una tasa de crecimiento de más o menos alrededor de 3.4 milímetros año, y los pacientes que son 1P19Q negativos tienen más o menos 5.9 milímetros año. ¿Qué sabíamos hasta hace relativamente poco tiempo? Que la estratificación se hacía por la clasificación de Pignati en grueso, y esa clasificación de Pignati nos permitía saber cuáles tumores tenían mayor o menor riesgo, y definíamos en buena proporción el tratamiento complementario respecto de ello, y particularmente teniendo en cuenta la edad. A favor de esto, que sabíamos en curso de lo que es el tratamiento sistémico, que la tasa de control de enfermedad por crecimiento celular estaba más o menos alrededor de un 9% para el PCV clásico, que se utiliza todavía muchísimo en Europa, y más a raíz de los resultados que seguramente nos mostrará León, 7% para la temozolomida y más o menos un 14% para la radioterapia, y una mezcla combinada con las dos intervenciones en grueso. ¿Qué fue lo que aprendimos en los últimos 10 años? Simplemente voy a hacer menciones a esto para hablar un poco más de la genómica. Lo que ustedes observan aquí, pacientes con mutaciones en IDH y adicionalmente alteraciones en ATRX, ya fuera por pérdida o por mutación. Lo que ustedes observan de forma regular para los grado 2 y para los grado 3 son periodos de supervivencia que están entre los 60 y los 36 meses, y los gliomas que tenían usualmente la denominación previa como gliomas secundarios, que ya los glioblastomas, que ya no se denominan así, sino que están dentro de ese segmento del 15-20% de glioblastomas que son IDH positivos. Ese segmento tenían un pronóstico completamente diferente, que era prácticamente equiparable a lo que hoy conocemos como astrocitomas anaplásicos, que son IDH o 1P19Q negativos, que es lo que normalmente hemos aprendido. Por contraparte, teníamos los oligodendrogliomas, y ustedes pueden ver una serie de alteraciones que también tenemos allí: la codeleción 1P19Q, las alteraciones en IDH 1 y 2, los primordios dentro de las alteraciones genómicas que se ven normalmente en el segmento de 1P, que son SIC y FUP, que son parte de los iniciadores de la enfermedad, y las alteraciones por mutaciones en el promotor de TERT. Estos pacientes, si ustedes se dan cuenta, para los grado 2 duplicaban la mediana de supervivencia global. Adicionalmente, para los 3, de la misma forma teníamos casi un 40% más de supervivencia global, y teníamos tumores que eran claramente más sensibles al tratamiento. Y se creó la hipótesis que se resolvió este año con la nueva clasificación, y si ustedes ven las conferencias del doctor Aldape, que es una de las personas que más ha hecho esfuerzo por modificar la clasificación en grueso, se van a dar cuenta que teníamos alteraciones patológicas que eran ambiguas respecto de los oligoastrocitomas. Y hoy sabemos que los oligoastrocitomas por linaje en realidad o son una cosa o son la otra, pero no son las dos. Y eso está más por clasificación, únicamente por el espectro, en particular de las mutaciones de IDH y de la codeleción 1P19Q. ¿Qué sabemos entonces? Que el 60-70% de las evaluaciones neuropatológicas tenían alteraciones respecto de la valoración específicamente en ese segmento de los oligoastrocitomas, y cuando teníamos esa valoración para los oligoastrocitomas era un punto donde había una gran cantidad de desacuerdo, y ese desacuerdo podía verse muchas veces entre los observadores, incluso hasta un 78%, y una correlación por capa que estaba, una concordancia por capa entre esos evaluadores que siempre estaba por debajo del 90%, lo que hacía que fuera difícil de tipificar.
los factores pronósticos que teníamos de forma regular, que ya los mencionaba brevemente el doctor Yepes, y que tenían algún grado de modificación respecto del control, los clásicos. La modificación por edad, mayor o menor de 40 años, que todavía sigue siendo claramente relevante para la toma de decisiones en esa población, particularmente el histotipo, que ustedes ven aquí que ya no está segmentado así para los oligoastrocitomas, el déficit neurológico basal, si los tumores cruzaban o no cruzaban la línea media, que era lo que teníamos incluido, y obviamente la reunión de todo esa set de factores que mezclados nos daban la clasificación de Pignati respecto de lo que sabíamos en el control de la enfermedad a mediano y a largo plazo. Eso se hizo con base en esta construcción de ese set de 281 pacientes por un lado y la validación para 253, y dentro de ello se vio que la diferencia que se encontraba para los que tenían valores entre 0 y 2 y un score de alto riesgo de 3 a 5, había una modificación muy clara respecto de la supervivencia. Si ustedes ven aquí 7.72 años versus 3.2, 7.80 versus 3.67, siendo tal vez lo más importante dentro del análisis multivariado la edad basal del paciente y adicionalmente la dimensión del tumor, si era mayor o menor de 6 centímetros. Hasta que apareció esto hace algún tiempo ya, y los primeros estudios mostraron la relevancia de la codeleción 1P19Q, incluso en los pacientes que no tenían exposición a la quimioterapia y posteriormente en aquellos que sí. Si ustedes ven, aquí están las modificaciones iniciales en los estudios de Vanderbilt, la modificación para aquellos pacientes que tenían la codeleción, que era positiva, versus aquellos que no. Estoy hablando únicamente de gliomas de bajo grado, y lo mismo aquí después del diagnóstico y el tratamiento para aquellos que tenían la codeleción, y lo mismo para los que no tenían la codeleción, con una apertura muy clara de las pruebas. Y los primeros estudios con el uso de la quimioterapia nos empezaron a abrir las puertas respecto de cómo se iban a comportar estos tumores. Entonces, aquellos que recibían radioterapia y posteriormente PSB y que tenían la pérdida por heterocigosidad de la codeleción, especialmente con la fracción 1P, veíamos una supervivencia que era mucho más alta, y aquellos pacientes que tenían radioterapia y que no tenían esa condición de forma regular tenían una supervivencia mucho más baja. Hasta hace más o menos un año sabíamos eso, y el espectro de tratamiento con quimioterapia estaba circunscrito específicamente, sin el uso de la temozolomida, más al PCB, en la población de sujetos que eran 1P19Q, más a favor de los oligoastrocitomas y más a favor de los astrocitomas anaplásicos. En los gliomas de bajo grado no teníamos una población bien clara de cuáles iban a ser los puntos o los rasgos de los pacientes que realmente se iban a beneficiar del tratamiento complementario sistémico con estos datos. Empezaron a aparecer los datos entonces, y ustedes ven aquí los resultados del ARTUG 9402. Aquí está la población de pacientes, en este caso para la supervivencia global, y esto para la supervivencia libre de progresión. Los primeros análisis no mostraban diferencias para la supervivencia global, y ustedes veían una reducción del riesgo que era más o menos alrededor del 10%, y para la supervivencia libre de progresión sí teníamos una reducción del riesgo del 31%, lo que nos hizo siempre pensar que la administración del tratamiento complementario, incluso segmentado específicamente por la presencia en particular del 1P19Q en esos pacientes que recibían el PCB, sí había algo de beneficio. No obstante, con el tiempo empezamos a ver cosas como estas, y es que la presencia de 1P19Q sí modificaba el conocimiento respecto de la supervivencia, y lo que ustedes ven aquí es la actualización de esa información tiempo después, en un periodo de seguimiento bastante largo que iba incluso por encima de los 10 años, y los sujetos que tenían la codeleción tenían un impacto para 1P19Q con una reducción del riesgo de progresión y de muerte por la enfermedad que estaba por encima del 70%. Y esto empezó a tener actualizaciones posteriores, y si ustedes observan lo que teníamos acá, el 9402, la presencia de radioterapia más la administración posterior del PCB, y por el otro lado solamente la radioterapia hasta 54 grays, y lo mismo teníamos diferencias a favor de la supervivencia global en los pacientes que tenían oligodendrogliomas y que tenían astrocitomas de bajo grado, y en este caso también anaplásicos igual. Hasta que llegó la era de la mutación IDH1-2, esto abrió el conocimiento de una forma muy radical. Están todas las características de los pacientes que tienen la mutación. Ustedes saben muy bien que el gen del isocitrato de cirogenasa se encuentra en el cromosoma 2, particularmente en la banda Q33, lo que hace de forma regular la mutación, la más frecuente, que es la que se encuentra en la IDH1, que es la R132H, que es el grueso de la población, es más o menos alrededor del 94%, particularmente para los oligodendrogliomas, y hay 3 isoformas, 2 adicionales, una de ellas incluidas en IDH2, que es la menos frecuente. Se relaciona en alguna proporción con pacientes que tienen mutaciones en P53,
y de igual forma con sobreexpresión de P53 cuantificada por inmunohistoquímica hasta en el 80%, y algo de lo que encontrábamos es que esos pacientes de forma regular solían tener una tendencia a tener un patrón más oligodendroglial y adicionalmente tenían la presencia de la codeleción 1P19Q o al menos pérdidas en 1P. Y esa segmentación, yendo muy tempranamente hacia el 2009, nos permitía ver cómo iba a ser el comportamiento particularmente de los gliomas de bajo grado. Si ustedes ven aquí dentro de los oligodendrogliomas, la posibilidad de encontrar mutaciones en IDH1 y 2 estaba más o menos alrededor del 70-80%, y lo mismo para la codeleción. Y en su contraparte, si ustedes observan acá, en los oligoastrocitomas en aquel entonces, con la misma dependencia para la clasificación previa, IDH1 se encontraba en alguna proporción, pero se veía muchísimo menos la codeleción 1P19Q. Hoy sabemos que esa codeleción 1P19Q se asocia también con alteraciones en ATRX, particularmente en la población de astrocitomas, y que predicen alguna proporción también el comportamiento de la enfermedad. Esta es toda la vía, pero para que sea muy sencilla, los pacientes que tienen génesis de los tumores gliales dependiente de IDH o relacionada con IDH, de forma regular lo que tienen es alteración en el metabolismo de la IDH y tienen acúmulo del alfa-ketoglutarato dentro de la célula tumoral, y ese acúmulo del alfa-ketoglutarato altera por completo la apoptosis dependiente de caspasas, adicionalmente la inhibición proteica cascada abajo y adicionalmente altera el metabolismo de la célula, como ustedes lo observan aquí, incluyendo genes como GLUT1, adicionalmente la producción de VEGF y de HIF1 alfa, que es uno de los más importantes, que se aumentan en esos pacientes que tienen alteraciones en IDH1-2, y teníamos una relación respecto del comportamiento de la enfermedad históricamente que era completamente diferente, incluso para los glioblastomas que eran IDH1-2 positivos. Si ustedes observan en este segmento, en los gliomas de alta gradación, se veía una clara diferencia, y lo mismo ocurría para los astrocitomas anaplásicos. Los estudios del German Glioma Network, lo mismo para los grado 3 y los grado 4, aquellos que no tenían las alteraciones y aquellos que sí la tenían. Entre los mutados y los no mutados había una clara diferencia pronóstica, especialmente a favor de aquellos que tenían las mutaciones, y lo mismo ocurría para quienes tenían la mutación en adición a la metilación del promotor de la MGMT en anaplásicos y en glioblastomas, y aquí quienes tenían los astrocitomas anaplásicos, quienes tenían la mutación de IDH1 y al mismo tiempo tenían la metilación del promotor versus aquellos que no, y respecto de ello el comportamiento si era parecido o no era parecido. ¿Qué sabemos en la actualidad? Que los pacientes que no tienen las mutaciones en IDH1 o 2 y que adicionalmente no montan la metilación del promotor, usualmente cuando tienen gliomas de baja gradación o de gradación intermedia suelen tener un comportamiento más tendiente a lo que se ve dentro de los glioblastomas en forma regular. La ausencia de la presencia de mutaciones en IDH, que era el marcador pronóstico por esencia y que adicionalmente es importante para la toma de decisiones en la actualidad, nos permitía tipificar un tipo de tumor muy particular. Si ustedes observan, la gran mayoría de ellos tenían usualmente tumores por encima de los 6 centímetros, la gran mayoría tenían una gran cantidad de tumor por volumetría, y muchos de los tumores eran frontobasales y tenían además un pronóstico que era completamente diferente. Hablando de los frontobasales, para los gliomas de bajo grado, si ustedes ven aquí, los pacientes que presentan la mutación versus aquellos que no presentan la mutación, pues había una diferencia importante para la supervivencia global y lo mismo para la supervivencia libre de progresión en las dos cohortes igual. ¿Qué pasó con ATRX? Simplemente lo voy a mencionar porque creo que Adriana va a hacer alguna mención adicional. Se presenta más o menos en alrededor del 70% de los pacientes, especialmente en la población de IDH1 positivos y que tienen adicionalmente 1P19Q intacto y son mutuamente incluyentes, no mutuamente excluyentes. Y adicionalmente predispone para la presentación únicamente de astrocitomas y no en contraparte de los oligodendrogliomas igual. Las alteraciones de TERT, como ustedes lo ven acá, está en múltiples tipos de tumores cerebrales, pero tal vez lo más importante es que se encuentra más o menos en alrededor de el 30 o 40% de la población de gliomas de baja gradación, y si ustedes se dan cuenta es mucho más frecuente la mutación de TERT en aquellos que tienen mutaciones de IDH y que tienen la codeleción de 1P19Q, y en esa población en particular que tienen las tres características genómicas, la supervivencia global es bastante más prolongada que los 10 a 14 años de forma regular, en contraparte a los otros segmentos que son aquellos que son TERT
silvestres, IDH1 mutados y alteraciones en P53, donde está más o menos alrededor de los 8 años, mutados de TERT, IDH1 silvestres, y sin otras alteraciones típicas están más o menos alrededor de 2.6 años, y aquellos que tienen las alteraciones en TERT no tienen mutaciones en IDH y amplifican EGFR, tienen un comportamiento mucho más similar a lo que vemos en los astrocitomas anaplásicos agresivos y lo mismo en los glioblastomas IDH1 o 2 negativos. Luego vino la clasificación del TCGA, y la clasificación del TCGA estratificó por esto que ustedes observan acá, que es múltiples plataformas diferentes, desde la secuenciación exómica completa hasta la evaluación de microRNAs por secuencia, etcétera, etcétera. Y lo que hizo fue, a través de estas plataformas, con una gran cantidad de muestras, tipificar más o menos alrededor de 400 casos de pacientes con gliomas de bajo grado, encontrando en esa población más o menos alrededor del 80% de mutaciones en IDH1 y 2. Luego se pasó por esta plataforma que se llama OncoSign, y por el OncoSign se encontraron 3 diferentes subgrupos. Dentro de ellos los más importantes eran aquellos que eran positivos para IDH1-2, pero negativos para la codeleción 1P19Q, positivos para la codeleción 1P19Q, pero negativos para IDH1-2, y lo que eran negativos para los dos. Y ese segmento que era negativo para los dos, aunque fueran gliomas de bajo grado, visualmente eran glioblastomas por evaluación respecto del comportamiento biológico de la enfermedad. Y el fenotipo hipermutado estratificó esas mismas 3 poblaciones en pacientes mutados de IDH que tenían la alteración 1P19Q, en los que eran silvestres para la IDH y en los que tenían 3 alteraciones características, que dentro de este segmento están los astrocitomas, que son los IDH1 mutados, P53 mutados o con sobreexpresión, y aquellos pacientes que tienen alteraciones en ATRX igual. En esas poblaciones se hizo luego la validación, 3 segmentos grupales completamente diferentes, la gran mayoría de ellos utilizando dendrogramas, y esos dendrogramas llegaron a la misma conclusión, que es lo que ustedes observan aquí, que son esos 3 grupos grandes, aquellos que son wild type para la IDH, aquellos que no tienen la codeleción, pero que están mutados, y aquellos que están mutados y no tienen la codeleción. Si nosotros vamos un poco más adelante, estos son los 3 modelos que ustedes observan. Si ven las características, fue más o menos lo que hablamos previamente. Estos son los que están mutados y no tienen la codeleción. Usualmente están mutados de P53, tienen alteraciones en ATRX, son astrocitomas, y tienen amplificación del 8Q24, y la población de los que son triple negativos, que usualmente tienen pérdidas en PTEN y adicionalmente tienen mutaciones en EGFR, y por eso se comportan prácticamente como si fueran gliomas de alto grado o glioblastomas. ¿Cuál es el impacto de esto en el tratamiento finalmente? Es lo que ustedes observan acá. Si nosotros tenemos el espectro de comportamiento de la enfermedad y tenemos que intervenir a los pacientes, vemos que el pronóstico está dividido en 2 grandes segmentos. Las características clínicas, que fue lo que vimos de la clasificación de Pignat y previamente, aquellos que tienen oligodendrogliomas puros, esto ya no existe, menores de 40 años, tumores pequeños, resecciones completas y no tienen convulsiones. Bueno, aquellos que tienen peor pronóstico, que son aquellos que tienen astrocitomas, más de 40 años, tumores más grandes, aquellos que solamente pudieron ser llevados a biopsias o resecciones subtotales y tienen adicionalmente presencia de síntomas y un tumor que cruza la línea media. Pero si nosotros vemos el comportamiento de la enfermedad, tal vez lo más importante para tomar las decisiones en conjunto con la clínica, o sea que en muchos pacientes en los cuales tenemos un genotipo favorable, si tenemos la codeleción 1P19Q, la presencia de mutaciones en IDH1-2, la metilación del promotor que no es tan relevante y lo mismo la alteración en P53, en estos pacientes después de una resección completa, y si son pacientes jóvenes se puede esperar. Pero si son pacientes en los cuales tenemos toda la contraparte, son pacientes que son candidatos hoy en día a recibir radioterapia más quimioterapia, teniendo gliomas de bajo grado. Entonces, es lo que seguramente nos hablará León a continuación. Muchas gracias.